Esta es una coproducción con La Podcastera, Lima, Perú. Hola, ¿me escuchas? Sí, Hola, por aquí, ¿me escuchas? perfecto. Sí, Ya, genial. todo ok. Todo está corriendo, ok, todo está a pedir de boca. Este episodio fue... Bienvenidas a todas las personas a otro jueves de Fondo y Forma. Yo soy su host, Claudia Guerrero, ya me conocen. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un componente que en realidad forma parte de mi rutina diaria. Yo diría que a partir de la pandemia empecé a centrarme más en este aspecto como de buscar cumplir ciertas metas, pero no tal vez desde el ego, sino que durante mucho tiempo como que había estado actuando en automático de cómo deberían ser las cosas y no plantearme qué cosa es lo que quiero y cómo puedo conseguirlo. Y entonces el día de hoy vamos a conversar sobre ¿puedo materializar la vida de mis sueños? Y mi invitada es Camila Torres. ¿Cómo estás, Camila? Un gusto. Hola, Clau, muchas gracias por invitarme. Entonces, para empezar el episodio, quería conversar contigo, ¿no? Sobre, sé que todas las personas tenemos como expectativas, ¿no? Lo que yo comentaba de que recién a raíz de la pandemia, ¿no? Y cómo estar tal vez en cuarentena, pude como reflexionar de qué era lo que yo quería, ¿no? Entonces, ya que en general las personas siempre tenemos como expectativas de cómo queremos que se vea como que nuestra vida. Sin embargo, muchas veces como que no sabemos cómo podemos conseguir eso que nos proponemos, esas metas. ¿Cuáles dirías tú que son los primeros pasos que debemos de dar para empezar a querer conseguir eso que anhelamos? Claro, lo primero, como tú decías, que tuviste tu momento de reflexión, eso es súper valioso, porque para mí el primer paso para todo es el autoconocimiento. O sea, si tú no te conoces a ti misma, realmente no sabes qué es lo que quieres, porque muchas veces creces pensando tal vez que tu sueño es tal cosa, pero resulta que no es lo que realmente responde a tu ser, ¿no? Como que a tu vocación o a tu llamado o a tus dones. Entonces yo creo que cada persona tiene una voz interior y un gran sueño que se nos planta en la cabecita, y eso es por algo y hay que responder a eso. Entonces lo primero es el autoconocimiento, que es un proceso, o sea, es un viaje al interior. No es que ya me conozco y fin, ¿no? Sino toda nuestra vida nos la vamos a pasar conociéndonos, porque evolucionamos y en el camino van cambiando cosas, y es válido también que cambien nuestros sueños. Entonces, sí, lo primero es el autoconocimiento, que es un viaje al interior, es un proceso. Y lo segundo creo que sería reforzar, o sea, un segundo paso sería reforzar nuestros hábitos, porque eso es algo en lo que estoy trabajando también. Okay. Y este es mi año de la determinación y de la constancia, porque, claro, yo puedo tener un sueño y puedo, tal vez en ese momento yo digo, ¿no? Ya, mi sueño es, no sé, escribir un libro. Okay. Pero resulta que con el tiempo, no era escribir un libro, sino era expresarme de otra manera, contar mi historia de otra manera. Y es válido que los sueños cambien. Entonces, si yo tengo como base sólida mis hábitos, eso me va a ayudar que yo pueda cambiar mi sueño teniendo la base o teniendo confianza en mí de que voy a poder, o sea, de que tengo un sistema que me va a llevar a mis objetivos, porque al final los sueños son como un conjunto de objetivos, ¿no? Y eso me lleva al tercer paso, que es, bueno, tener un plan de acción, o sea, saber qué necesito hacer, qué pasos necesito seguir para llegar a ese sueño, porque es diferente decir, yo quisiera hacer tal cosa, realmente estoy trabajando para ser tal persona, ¿no? Eso creo que serían los primeros pasos, en verdad.
Claro. Son muchas cosas, Ajá. pero creo que con eso empezaría. Entonces, de lo que comentabas, el primer paso, el autoconocimiento, eso sí es muy interesante y muy importante, porque como mencionas, si no nos conocemos a nosotros mismos, entonces vamos a tal vez partir de experiencias de otras personas o de expectativas y que no cumplen con lo que nosotros en este momento actual es lo que necesitamos y queremos, ¿no? Entonces, desde tu experiencia personal, como ¿qué fuentes o qué actividades tú dirías que permiten como ayudarnos a autoconocernos? Hay un montón de actividades. A mí la que más me resuena, como que la que más va conmigo, es escribir en mi diario. Sé que es difícil, y no es algo, o sea, cuando te dicen escribe en tu diario, la gente se frustra un poco porque diario te hace pensar a todos los días tengo que escribir, y tengo que escribir como desayuné pan con palta. Claro. Pero en verdad la manera en que te ayuda para tu autoconocimiento no va por ahí, sino reflexionar sobre qué emociones sentiste a lo largo del día, qué te hizo feliz, por qué te sientes agradecido. Explorar, ¿no? Porque al final el autoconocimiento es un autodescubrimiento, no es que estés perdido y te tienes que encontrar, sino se trata de regresar a la esencia de uno, ¿no? Es como sacarte esas cebollitas, es como si fueras una cebollita y es sacarte esas capas de cebollita y llegar a tu esencia. Entonces, para eso a mí me ayuda muchísimo a escribir, porque así voy profundizando y profundizando y profundizando. Y me pregunto, ¿no? Y volviendo a los sueños, quiero estar en la tele, ¿pero por qué? Porque quiero compartir mi mensaje, ¿pero por qué? Porque quiero sentirme escuchada. Y así, ¿no? Como que vas llegando a la profundidad, a tu razón y a tu propósito de por qué quieres ser lo que quieres ser. Yo lo recomiendo full, escribir o expresarte de cualquier manera que te funcione. Es probar, en verdad no hay una fórmula exacta para autoconocerte, es ensayo y error, ver qué te funciona y qué no, pero sí, hacerte preguntas, cuestionarte de todo es para mí esencial. Claro, es de lo que mencionas de volver a uno mismo, y eso va en relación con el episodio pasado que tuvimos a nuestras invitadas sobre la espiritualidad, porque me hace recordar a que a veces con el ruido de lo externo, ¿no? A veces estamos pensando que es normal, digo, ¿no? En otras actividades como en el trabajo o en los estudios o en las noticias que pasan como a nuestro alrededor, pero a veces nos olvidamos de volver a nosotros mismos, y nosotros siempre estamos en todas esas actividades y suele ser que nos dejamos como al último. Entonces, y lo del diario sí me parece una herramienta muy bonita, y concuerdo contigo. Por ejemplo, a veces yo leo como mis diarios de cuando tenía 8 años y literalmente sí escribía, hoy tomé manzanilla, y claramente era como que eso, o sea, no era relevante, pero no sabía cómo empezar, ¿no? Pero es una manera igual de empezar, ¿no? En ese momento no sabías y lo hiciste lo mejor que podías, y fue un ejercicio que más adelante te ayudó como a mejorar ese arte. Exactamente. Luego como que descubrí que me gusta mucho escribir, ¿no? Pero sí, de la Claudia de 8 años a la de 25 obviamente ya no pongo tomé manzanilla, pero sí ahí es importante resaltar el tema de la autocompasión, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, como vi el video de la persona tal, ¿no? Que hace, no sé, que en las mañanas como que sí o sí escribe en su diario o antes de acostar, y a veces puedes estar sentada o sentado y no te sale nada, ¿no? Como que dices, ya, pero si veo que otras personas como que lo hacen, ¿por qué a mí no me sale? O escribes y sientes que lo que escribes como que no es suficiente a comparación de las otras personas o de las otras experiencias. Entonces sí creo que a veces como que la autocompasión puede ser o debe ser un elemento muy importante a tomar en cuenta cuando nos autoconocemos, ¿no? Porque todavía seguimos fijando en esta mente de lo competitivo, de no, veo en el otro, y si el otro está mejor, entonces significa que yo estoy mal, ¿no? Sí, totalmente. La autocompasión es algo que nos debe acompañar en cualquier proceso, o sea, a lo largo de nuestra vida. Y como dices, no compararse.
Y si no sabes qué escribir, pues en primer lugar hay un montón de como ayuditas que hay en internet, como qué escribir en mi diario, ¿no? Y ahí te salen preguntas que puedes hacer, que puedes responder en tu diario, y tampoco sobreexigirnos, porque al inicio es difícil. Entonces, yo lo que normalmente hago, si no me sale nada, pero estoy sintiendo hay unos nudos que quiero desatar, empiezo escribiendo, me siento y pongo, ¿no? Claro. Y creo que es porque, y comienzo a repasar mi día o mis pensamientos, y las respuestas llegan solas, y digo como que, no puedo creer, y de la nada escribí 3 páginas, y digo, wow, pero tampoco es que vayan, o sea, no apunten a escribir 3 páginas, ¿no? Pueden escribir simplemente, estoy agradecida por pum, pum, pum. Ya está, y se acabó. O sea, no es tu proceso. Justamente un diario es algo que es para ti. Nadie lo va a ver, nadie te va a juzgar. Entonces puedes hacer lo que quieras, dibujar, tomar fotos. Es de la manera como tú te sientas que conectas, porque de repente hay unas personas que no son de facilidad de palabra escrita, pero sí de palabra como verbal. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que pueden grabar un audio, ¿no? Para ellas mismas, y como que decir, bueno, hoy me sentí así, pero ¿por qué? O sea, igual como lo que escribes, pero tal vez como verbalizado, porque se le da más como la comunicación verbal, ¿no? Entonces eso también, o como mencionaste lo de la pintura, ¿no? Entonces depende de cada uno desde qué aspecto se siente más cómodo, y tal vez para eso tiene que ir como probando lo que ya existe, ¿no? Como, bueno, a ver, hoy voy a probar lo de la escritura, ¿no? Entonces como que por ciertos días, porque también puede ser que la primera como que no te salga. Exacto. Y luego ya, o incluso, por ejemplo, en mi caso, si bien sí me gusta como que escribir en mi diario, pero hay veces donde siento que tengo tanta información en mi mente, me pasa tanto, y como no puedo ni ordenarme, entonces lo que hago es desde mi celular, voy a la aplicación de audio, y ahí empiezo como a conversar como si hubiera otra Claudia, y digo, bueno, hoy me pasó esto y no sé, y ahí estoy haciendo como mi propia reflexión y voy encontrando respuestas, ¿no? Entonces, lo máximo. Sí, eso fue porque escuché a una chica que a veces decía de que para manifestar cosas era como si conversaras, ¿no? Y nunca la había como que tenido en cuenta o tomado en cuenta. Siempre pensé que, bueno, escribir, pero a veces dije, a veces a mí me pasa que cuando escribo como es todo bajo un control, porque digo, bueno, entonces voy a poner esto y luego dejo tal espacio, pero cuando hablo es como... fluyes más. Y cuando estoy en momentos de tensión donde tengo tanta info que no sé qué solución dar, he descubierto que más que escribir, mejor es como hablándolo, ¿no? Entonces, como que grabo el audio y ahí mismo ya voy dando respuestas, pero luego es como, a ver, voy a volver a escucharme, y lo escucho y digo, wow, sí, sentía todo esto, y termino en lo otro. Entonces también como que puede ser combinar varias cosas. Exacto, sí, a mí también me pasa que mi mano no va tan rápido como mi mente, entonces agarro el laptop y también tecleo, ¿no? O como tú dices, mandar audios. Yo lo que hago es mandarle un audio a mi enamorado, entonces ahí ya me desahogo o simplemente fluyo, ¿no? Claro. Y sí, también es bonito, y creo que otra misconception, ¿cómo se dice? Como una confusión o como un pensamiento erróneo que tenemos cuando empezamos en nuestro camino de autoconocimiento, es que es un camino solitario. Y en verdad no tiene que ser así, porque somos seres sociales, y algo muy valioso de ser humano es tener una comunidad con la que nos sentamos identificados y que nos soporte, ¿no? Que nos dé ese apoyo. Entonces me has hecho acordar que tengo amigas que también les ayuda mucho mandar audios por WhatsApp contando su día o lo que piensan. Entonces esa es la manera en que ellas hacen catarsis, y que también les ayuda a entenderse mejor a ellas mismas. Y sí, es bonito compartir, porque lo que alguien no está viendo, tú le puedes ayudar, y viceversa. Claro. Desde otros puntos de perspectiva, de vista. Exacto, sí. Entonces como que
como que siguiendo con los pasos que tú nos indicabas o que nos sugerías, ¿cuál era el segundo punto? Recuerda, Bella. Ya, me parece súper que vayamos así en partecitas. El segundo es los hábitos. Sí. Ok, entonces los hábitos sería, por ejemplo, si ya nos hemos dado cuenta que nos va mejor la escritura, ¿no? En el diario, entonces los hábitos es tratar de que sea una constante, ¿no? O sea, por ejemplo, lo hacemos, es lo típico, ¿no? Como que dices, oye, bueno, hoy es lunes, entonces voy a empezar con esto. Y lo haces ese día y luego como que lo dejas, ¿no? Sí. Entonces sí me parece importante los hábitos para conseguir objetivos, ¿no? Por ejemplo, podemos como trazarnos objetivos a corto plazo de querer ingresar a la universidad, ¿ya? ¿Qué necesito para lograr eso, ¿no? En base a lo que yo ya sé de cómo es mi personalidad, por ejemplo. Si soy una persona a la que fácilmente se le da la lectura, que no le cuesta tanto como que concentrarse, entonces ya te puedes hacer como de tal hora a tal hora y de tales días me dedico a leer tales libros que sé que me van a ayudar con el examen de admisión, por ejemplo. Pero si sé que soy una persona que le cuesta organizarse o concentrarse y tal vez no es tanto de lo visual o de la lectura, sino más capta la información por lo sonoro, ¿no? Entonces, como que podría como adecuarme de no. Necesito entonces estar en un lugar en silencio con mis audífonos, puedo escuchar como videos del tema que necesito, que sé que va a ser una pregunta del examen de admisión, ¿no? Entonces es como ya conoces ese aspecto tuyo, ¿no? De qué es lo que va con tu estudio, ese es en el autoconocimiento. Los hábitos también están encaminados a lo que a ti, con lo que tú necesitas y va mejor contigo, ¿no? Claro, Como que podría enfocarse así. Sí, tal cual. Ajá, y lo que decía también, bueno, me has hecho acordar de que hay una cosa que les llaman hábitos de identidad. Y eso a mí, ese concepto me cambió un montón la mente porque nosotros pensamos, claro, hábitos, hacer ejercicio, tomar agua, cuidar tu piel, no sé, pero los hábitos de identidad hacen referencia a tu ser, como a cómo tú te identificas. Entonces, digamos que yo quiero ser presidenta. Entonces tengo que preguntarme cómo o qué haría una presidenta. O sea, cómo viviría la vida, cómo sería su rutina, y qué acciones tomaría, qué decisiones tomaría. O sea, ya me estoy planteando desde el punto de vista, desde la identidad de esa persona que yo, tal vez si me lo enfoco de otra manera, lo veo lejano, lo veo en el futuro. Entonces, ese cambio de perspectiva, ese cambio de tu historia, porque al final estás reescribiendo tu historia constantemente, te ayuda mucho a tomar decisiones alineadas con lo que tú quieres ser, ¿no? Es la típica frase de fake it till you make it. Sí. Y de eso se trata un poco, ganarle el juego a la vida. Como ya hacer lo que tú quisieras, ¿no? ¿Qué haría una presidenta en esta situación? Claro. Pues trabajaría en sus habilidades comunicativas, estudiaría tales procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo me acerco yo a esa versión que quiero ser? Y esos son los hábitos de identidad, porque muchas veces sí, conocemos una lista enorme de hábitos, pero hay que ser estratégicos, porque no podemos abarcarlo todo. Y yo creo que hay tiempo para todo, pero también no hay que saturarnos, porque cuando uno se satura, al final termina con burnout, o sea, te agotas, ¿no? En el proceso. Entonces, es eso. ¿Cuál era tu pregunta? No, ¿de cuál era tu segundo punto? Que lo mencionabas sobre los hábitos, y por eso nos decías sobre los hábitos de identidad, ¿no? Sí. Eso me parece... porque a veces nos enfocamos, como tú dices, en lo físico, ¿no? Bueno, entonces como que vamos a hacer ejercicio y lo otro, y pensamos como esas son metas que tal vez se pueden ver, o se pueden como palpar, ¿no? Porque puedes ver tal vez un cambio, no sé, si haces como que deporte tal vez en tu altura, ¿no? Pero a veces los cambios
o las rutinas, ¿no? Que implican una modificación, se podría decir tal vez, en la información que tú tengas. A veces también como que suele ser, bueno, es una decisión, ¿no? Sí. Que hace que tal vez te salgas un poco de tu zona de confort o en la que estabas como que acostumbrado o acostumbrada, ¿no? Porque es algo nuevo que estás implementando. Pero si lo haces desde el punto de, no, como que lo que tengo es el ahora, ¿no? Entonces hay que vivir en el presente, pero tampoco como que esperar al futuro. Y eso es lo que tú mencionabas de si quiero ser la presidenta, ¿no? O la presidenta de una compañía o no sé, tal o tal figura. Si bien obviamente tienes que prepararte para eso, pero también puedes mentalizarte y tener el enfoque de cómo se vería como que ahora, ¿no? Porque si vas creando en tu mente como que todo eso, entonces el enfoque de todas tus actividades van a estar en esa finalidad, ¿no? Entonces todo tu ambiente, hasta tu forma de pensar y de actuar, van a estar enfocado en eso ya desde ahora y no lo vas a ver tan lejano. Entonces eso sí me parece como un buen consejo, que a veces uno dice, no, bueno, cuando me pase, cuando termine, y de una u otra forma vamos como alejándolo de nosotros mismos, en vez de tenerlo más cercano. Claro. Y de sentirlo como familiarizado y que no choque tanto. Sí, es que a lo que le das atención le estás dando poder, le das energía. Y al final eso termina siendo tu intención, ¿no? Cuando la intención es energía pura, es como, yo tengo esta intención y tengo que trabajar con atención a lo que me va a llevar a cumplir la vida de mis sueños. Entonces sí, es súper importante desde ya trabajar en eso. Y el tercero que mencionabas, ¿cuál era? Era primero, a ver, como recapitulando. Estudiemos. Entonces, el primero que decías era del autoconocimiento. Sí. ¿No? Entonces, luego de que ya conocemos lo que va mejor con nuestra personalidad, con los gustos, el segundo punto era sobre los hábitos, ¿no? Entonces, eso va a estar enfocado a nuestra personalidad. Y el tercero, para cumplir o para manifestar la vida de nuestros sueños, ¿cuál era lo que recomendabas? Es tener un plan de acción, como el paso a paso a seguir y tener en claro cuáles son nuestros recursos, en qué contexto estamos, si tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas. No le puedes pedir a alguien, sí, vete a Hollywood, cuando le cuesta vivir sobrevivir el día a día, ¿no? Entonces, eso es súper importante, saber en qué contexto estás. Digamos, eres madre y tienes que cuidar de una criaturita. Tal vez no sea lo más conveniente renunciar a tu trabajo estable, ¿no? Claro. Siempre hay que pensar como centrados, con prioridad. Pero sí, tener un plan de acción es para mí muy importante, que, ojo, eso puede cambiar. O sea, hay que ser flexibles, tener también una mentalidad de adaptabilidad, porque eso nos va a permitir no frustrarnos, tener más tolerancia a la frustración. Entonces, sí, yo diría eso, organizarse y bloquear. Time blocking es un término en inglés que te ayuda a... ¿cómo se dice? Destinar ciertas horas de tu día a una actividad en específico. Yo me sorprendí cuando la gente no hacía eso, porque es algo que desde el colegio te enseñan, como no, de tal a tal hora tienes aritmética. Claro. Sí, entonces, yo crecí con eso y cuando luego fui a la universidad y para mi vida en el día a día siempre lo uso. Y sí me ayuda, ¿no? Lo que hay que tomar en consideración ahí, por ejemplo, es no estar muy ajustaditos de tiempo, siempre estar atentos a que puede haber un percance, entonces no sobrecargar nuestra... Uy, perdón. No te preocupes, a todos nos ha pasado eso, a todos los invitados también. No sobrecargar nuestra agenda, nuestro día, ¿no? Tener tiempo para nosotros también. Sí, porque a veces hay momentos en el que armamos como nuestro plan de acción y decimos, no, entonces ya, si me levanto a esta hora, entonces hago eso y como que el otro, pero a veces nos ajustamos de tiempo porque queremos hacer todo más de o sea, queremos que
un día tenga más de 24 horas, Sí. ¿no? Y a veces eso siento que es uno de los errores que solemos caer cuando queremos como que lograr nuestros objetivos, ¿no? Porque puede ser incluso que la primera semana justo que estás como que con toda la ilusión, con la energía, ya como que estás ahí, y luego la segunda, como ya viviste como que la primera es, bueno, estoy cansada porque en realidad en la primera hice todo esto, pero como que ya no, y en la tercera ya vas dejando hasta que ya no llegas a una cuarta semana porque agotaste todas tus energías en la primera. Entonces ahí también es como estamos iniciando, no puede ser que la primera ya, como que hiciste un horario en el que en realidad era muy, muy fantasioso, muy irreal, ¿no? Y te diste cuenta de eso. Y eso también es importante, como que pararse y darse cuenta de, oh, me parece que lo que pensé en mi mente en realidad me he dado cuenta que en la práctica no es tan como que real, ¿no? O sea, no funciona tanto para mí. Entonces es válido hacer cambios o ajustes, ¿no? A nuestro horario, porque el tema de tener un espacio para nosotros mismos, ¿no? Como para respirar, para salir a caminar, para relajarnos, para hacer actividades. Para recargarnos de energía. Exacto. Entonces, para conectar con nuestra familia, con nuestros amigos, o sea, con el medio ambiente o con nosotros mismos es importante y debe estar parte del horario que tenemos, ¿no? Sí. Para organizar y tener nuestras metas, porque si nuestra salud mental o nuestro bienestar no está bien, entonces no vamos a tener como una actitud positiva para lograr los objetivos y vamos a verlos o sea, como que en realidad como una carga, ¿no? Y no como un medio para lograr lo que queremos. Exacto. Sí, tiene que ser sostenible. ¿Y de qué manera lo hacemos sostenible? Pues o sea, poco a poco, ¿no? Pasito a pasito, suave, suavecito. Como diría Luis Fonsi. Sí. Ajá. Entonces, eso como podría ser uno de los primeros como tropiezos que podemos darnos cuenta que vamos viendo cuando queremos conseguir como nuestros objetivos o nuestras metas, pero eso en realidad no debería como desalentarnos, porque eso significa que lo estamos intentando, que ya estamos como que en el camino, no solo es unos ajustes, pero que igual podemos conseguir el objetivo, ¿no? Pero a veces pasa que cuando no conseguimos el objetivo a la primera, es decir, ¿no? Si ya nos autoconocemos, ya tenemos como que nuestros hábitos y ya tuvimos o ya nos organizamos para tener un plan de acción. Entonces, como que dijimos, bueno, vamos a decir, ¿no? Del ejemplo que hicimos de la persona que quería como, o que quiere como que entrar a la universidad. Entonces ya sabe cuál es la carrera, ya se conoce, ya sabe cuáles son los temas que vienen en su examen de admisión. Entonces puede ser que realiza un simulacro, ¿no? De ese examen. Y se fija entonces que va a estudiar por 2 meses, ¿no? Donde la finalización va a ser la simulación del examen de admisión o el simulacro. Entonces da el simulacro y ve que no alcanzó el puntaje como que requerido, ¿no? Entonces como que siente que falló y que todo ese sistema de lograr metas como que no sirve porque a él o a ella como que no le dio resultados. Este es un ejemplo, ¿no? Pero puede pasar en otras cosas que nos ponemos como en deportes o en conseguir ciertas cosas o en presupuestos económicos. Entonces, ahí, ¿cómo este primer momento en el que no vemos un resultado, en vez de que sea una falla, cómo podemos verlo desde otra perspectiva de, como decía, de los reajustes, ¿no? Como reajustar nuestro plan de acción para no renunciar al sueño o a la meta a la que queremos llegar. Sí, creo que es primero importante saber que muchas cosas escapan de nuestro control y que no hay que tomarnos nuestros fallos como algo personal. No es que fallé, soy un desastre, nunca más. Hay muchas cosas que pueden haber influenciado, ¿no? Y creo que crecemos en una mentalidad muy competitiva, ¿no? De compararnos y que a la primera tiene que ser. Es que
es difícil porque nosotros lo que vemos es los triunfos de los demás, no vemos los fallos. Eso ocurre tras bambalinas. Ajá. Pero eso es muy común, o sea, creo que el primer paso es aceptar que así como tú, miles y miles de personas, o sea, todo el mundo pasa por fallos, por errores. No, que no los veas no significa que no les pasa. Y aceptar que de los errores se aprende. Ajá, sí, Pero que suena muy como cliché, sí. pero es la verdad. O sea, es muy raro que tal vez una persona a la primera como que haya logrado como que todo, porque en realidad de los errores, en realidad no son errores, son oportunidades de conocimiento, tanto de ti mismo en esa situación como de los otros factores externos que comentabas, ¿no? Entonces, como tras ese supuesto fallo, ¿no? Que le digo como que entre comillas, puedes darte cuenta de, ya, entonces yo ya sé que tal vez este horario como que no me funciona tanto a mí, ¿no? Tal vez si lo pongo en otra hora o en otro día, y también ya sé entonces cómo funciona, no sé, la universidad, o sea, cuál es su enfoque, cómo es el puntaje, cómo es que la persona, ya también vas conociendo a los otros agentes que son externos pero que forman parte de la consecución ¿no? o consecuencia, ¿no? de tu meta. Y te permite como incluso, si lo enfocas como de una manera de que todo es un aprendizaje, que todo lo que nos suceda es un gran aprendizaje, entonces puede como incluso como motivarte para decir, no, ya sé esto, antes no tenía este conocimiento, ya lo tengo, entonces como que puedo seguir adelante. Porque a veces, como dices, pensamos que estamos solos en este camino, pero en realidad hay muchas personas que ya han recorrido y siguen recorriendo este camino que pueden ser como inspiración para nosotros. Creo que como que a lo largo de los episodios del podcast y he mencionado que la representación en todos los ámbitos es muy importante porque te hace darte cuenta que no estás solo, que no estás sola, que no eres la primera persona que se zambulle, ¿no? en este océano. Y me parece que buscar como que inspiración o representación en otras personas que han cumplido el objetivo que tú deseas o uno parecido, permite como que continúes en el camino, ¿no? Entonces sí, consideraría como una forma de motivación, como que buscar la vida de personas que puedan como que inspirarnos, ¿no? Tal vez en el mundo informático, no sé, a Bill Gates, o en las comunicaciones a Oprah, ¿no? Así como personas que han recorrido un camino en el que tú también deseas como que recorrer, y cómo y cómo sus historias de vida te enseñan y te inspiran a que a las primeras no les salió. Y justo ese supuesto fallo les permitió como que nutrirse para hacer lo que llegaron a hacer, ¿no? Sí. Has dicho tantas cosas que me metes así como... Pero sí, a mí también me parece algo maravilloso la representación, y yo soy fan de ver entrevistas, me encanta documentales, entrevistas, claro, porque siento que a través de otras personas también nos podemos conocer a nosotros mismos, y es esa, o sea, terminas lleno de inspiración y te ves, como tú dices, ¿no? Que no estás solo. Y eso es súper valioso, es súper bonito como humanidad, vernos en otras personas. Y el hecho de que aceptemos nuestros errores y nuestros tropiezos, que van a ser muchísimos, eso me gustaría que la gente pequeña sepa, o sea, que la gente que recién está creciendo y se está enfrentando al mundo real, sepa que los fallos es cosa de todos los días, o sea, está bien. Sí duelen, o sea, igual los aceptamos, pero son muy frustrantes dependiendo de qué situación sea, ¿no? Un rechazo de una universidad, después de que te has esforzado tanto, pues duele mucho. A mí hasta hace poco yo tenía miedo de empezar cosas medianamente grandes por miedo a fallar, porque decía, me voy a esforzar tanto, le voy a dedicar tanto, le voy a decir al mundo, bueno, no al mundo, pero digamos a mis conocidos que estoy trabajando en esto, y al final va a fracasar. ¿Cómo quedo yo? Entonces me dolía la idea de solo pensarlo, pero nadie... ya me acordé.
pero nadie nace sabiendo nada. Sí. Y algo que decías de ver historias inspiradoras Sí. de otras personas me hace pensar también que muchas veces nos sentimos menos o inferiores o cuando algo no nos resulta nos sentimos mal porque buscamos consejos o buscamos como inspiración en personas que sí pueden ser ejemplos a seguir lo máximo, las tenemos, ¿no?, súper bien, pero tal vez no están buscando el mismo propósito que nosotros. Entonces, yo no le puedo pedir consejo de redes sociales a mi papá o a mi mamá, porque ellos no han pasado por ese camino. Tengo que buscar a mentores que sí estén en ese camino, que estén en la arena. Por eso muchas veces hay un montón de críticos, pero claro, es muy fácil para ellos porque están sentaditos en la tarima, en la tribuna. Pero ¿quiénes están realmente luchándola abajo, ¿no? En la arena, sí, en el estadio o en el escenario, como quieras verlo? Tengo que buscar esas personas que ya tienen cicatrices de todo lo que han caminado para llegar a donde están. Entonces, eso, ¿no? La representación que tú mencionabas también tiene que ver con buscar un mentor, una mentora que me ayude a llegar a donde quiero llegar. Sí, ahí también va el tema de la humildad, ¿no? De saber que cuando estamos como que iniciando esto, no somos omnipotentes, no tenemos todo el conocimiento y está bien, ¿no? O sea, eso no significa que esté mal. Algo que también me parece importante es de cómo influencia lo que consumimos, ¿no? Porque claro, si nos inspiramos, o sea, si buscamos como que inspiración, ¿no? Aparte de lo que estudiamos, como que por ejemplo, o lo que estamos como que informándonos, siento que rodearnos de, por ejemplo, puedes como que leer cosas que te ayuden, o sea, que te inspiren, puedes como que ver historias o ver películas, ¿no? O sea, como que te rodeas también mentalmente, sí, ¿no? Para que todo tu entorno esté enfocado en ese objetivo, sí, ¿no? Entonces, también a veces cuesta porque puede pasar que, no sé, tu familia o tus amigos como que no crean en ti, ¿no? Hay personas que, o sea, en base a sus metas o a sus sueños a veces han tenido que ser como disruptivos, sí, ¿no? Y eso implica también valor, ¿no? Porque es decir, que te escoges a ti. Y siento que a veces nos hacen pensar que eso es egoísta, ¿no? Que debes estar como que acorde con la sociedad, ya sea con tu familia, con tus amigos, con el grupo de tu escuela, de tu colegio, de tu universidad, pero a veces tú quieres intentar algo diferente, ¿no? Y me parece que nunca puede ser una mala opción como que escogernos, ¿no? Escogernos a nosotros mismos, porque al final es la vida que nosotros estamos viviendo, o sea, nadie más siente, si bien sí pueden compartir como nuestras alegrías, pero los dolores, o sea, solo nosotros como que lo vamos a sentir como que realmente. Y creo que escogernos y lanzarnos, ¿no?, por nuestros sueños, que puede ser que lo intentas, como que se cumple, y más allá de las expectativas que tenías o no, es como que ya lo viviste, ¿no? Como que no se te queda en la mente de, bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubiera hecho eso? No, ya lo hiciste con toda la información que en ese momento como que tenías, con toda la preparación que le pusiste, y más allá del resultado no, es como digo, como todo lo veo como un aprendizaje, es la lección que te deja a ti, ¿no? Y sí, puede ser que al final como que no cumplió tus expectativas, pero ya lo hiciste, entonces ya no te queda esa duda. Que me parece que vivir en duda a veces es lo más aterrador, lo más horrible, porque todos los días te recuerdas de easy. Sí, y cada día que pasa más dices, uy, hubiera empezado ayer. Entonces, mañana te vas a estar arrepintiendo de no haber empezado hoy. Así que mejor antes, teniendo lo que tienes, empieza, pero ya, o sea, eso es
Eso es algo que también lo tengo clarísimo, que aprendí muy tarde, pero sí, es súper importante. Y yo lo que veo, o sea, mi perspectiva un poquito es que la vida está para experimentar y para jugar y para sacarle el jugo. Yo creo mucho que somos como espíritu viviendo una experiencia terrenal. Entonces hay que aprovechar, o sea, que estudies una carrera no significa que te vas a dedicar a eso el resto de tu vida. Exacto. Puedes probar, puedes jugar, o sea, ¿quién te manda? ¿Quién pone las reglas? Solo tú. Al final la vida es un patio de juegos y hay que disfrutar, hay que jugar, hay que probar, caerse. De eso se trata, porque si no vas a estar así en tu lecho de muerte y vas a decir, ay, no disfruté mi vida. No. Sí, y siempre, o sea, dentro de las posibilidades que uno pueda tener, ¿no? Creo que sí, a veces también hay que tener como que cuidado con las expectativas que a veces uno tiene, pero cuando no se conoce, ¿no? Que esa palabra, ese concepto me parece que es vital en el episodio de hoy, ¿no? Porque a veces hacemos el comparativo de otras personas que vemos, pero si no conocemos como que de qué punto estamos partiendo, eso también puede formar parte de los supuestos fallos y por qué no conseguimos como lo que nos proponemos, ¿no? Entonces, saber desde dónde estamos partiendo es vital. Y cuando te propones un sueño, no es que es tu único sueño, ¿no? O sea, también eso creo que me parece importante decir, porque puede ser que partiste de un punto y el recorrido también te da el aprendizaje que a veces es mucho más rico que el final, ¿no? A veces todo lo que recorres en realidad es lo que necesitabas más que el producto final. Exacto. Y puede ser que mientras ese recorrido, cuando haces los reajustes, en los reajustes también tienes que volver a decir, bueno, pero actualmente ¿dónde estoy? ¿No? Porque puede ser que estabas como recorriéndolo, pero con la mentalidad de cómo empezaste, que es diferente a dónde estás en el punto, no, como que no final, pero en el punto medio, tal vez, ¿no? Entonces, ese aspecto creo que también es válido. A mí, el hecho de autoconocerme y decirle no a las cosas que realmente no iban con mi propósito, para mí fue algo mágico, porque cuando le dices no a lo que no va contigo, las puertas correctas se abren y tú no sabes qué va a pasar el día de mañana, pero cuando tú estés conectado con tu verdadero ser, con lo que es genuino a ti, en verdad se hace, o sea, sé que suena muy así, muy idealista, muy como que, ay, ella vive en su nube de sueños y arcoíris, pero en verdad es que hay que vivirlo para saberlo. Obviamente no es que a partir de ese momento yo ya tengo todo fácil y la vida resuelta. Igual me voy tropezando, ¿no? Pero sí ha habido situaciones en que renuncié a mi trabajo y llegué a un trabajo maravilloso, ¿no? Y lo que para ti puede ser un fallo, porque tal vez a tus 30 años sigues viviendo con tus padres y para ti independizarte a los 25 era lo ideal, pero tal vez ese era el sueño de otra persona que lo cumplió y todo bien, pero tal vez tú tienes otros sueños y que el hecho de vivir todavía con tus padres, en este ejemplo, te está llevando o está haciendo estar, ¿cómo se dice? Construyendo tu terreno para cumplir ese sueño, ¿no? Entonces, lo que puede parecer un error o un fracaso no tiene que ser así, o sea, no hay... Muchas veces estamos pensando en lo que podríamos hacer mejor en lugar de felicitarnos y seguir adelante, ¿no? Como que más acción, ya no tanto pensar, más acción. Sí, eso es importante, como que parar, darse la vuelta y agradecer todo lo que recorrimos, porque a veces damos como que por sentado que como que merecemos lo mejor, que sí, que si lo haces desde un punto de vista de que te mereces obviamente todo lo que sueñas está bien, pero no olvidar que hay que ser como que agradecidos, ¿no? A veces damos por sentado el hecho de la salud, ¿no? O el mismo hecho que tenemos un cuerpo y que nos permite como que realizar todo lo que queremos. Damos como que por sentado que amanecemos y tenemos un sol, ¿no? Y que está bien como que nuestro ambiente, pero damos por sentado como que muchas cosas que luego si uno no es consciente y no es agradecido y no es consciente de eso, como repito, la vida a veces te enseña a la fuerza
a recordarte por qué tienes que estar como que agradecido, ¿no? Entonces tampoco hay que llegar como que a ese punto. Hay que balancear de, ya, no solo es como que conseguir más cosas, sino también hay que agradecer lo que hemos recorrido, ¿no? Para que eso nos recargue de energía y enfocar también, no, o sea, nuestra próxima meta o la meta en la que estamos ahí, ¿no? Eso también es un aspecto, el agradecimiento, que me parece que es vital. Es un hábito también el hecho de agradecer. Y sí, es súper importante porque tu mentalidad cambia cuando eres más agradecida. Y de hecho llegan más, o sea, no sé, es como que miras la vida de otra manera. Cuando eres agradecido, la vida es más bonita. Y no solo como de las cosas como que positivas, sino también de las cosas como que no nos salen. También hay que agradecer, porque por algo es que no nos están saliendo. Tal es como que no era lo que necesitábamos en ese momento. Y de eso también se aprende. Claro, tal vez en ese momento decimos, ¿cómo voy a agradecer por esto? O sea, qué estrés o qué sufrimiento. Pero más adelante tal vez sí lo terminas agradeciendo. Pero en ese momento pues también está bien como que meterle la llorada. Sí, obvio. Hacerle puño al cielo. Sí. No hay que reprimir tampoco cuando nos sentimos mal, porque está bien sentirse mal. No siempre vas a sentirte bien o no siempre todo te va a salir bien, porque la vida es como que dual, o sea, si es de día es porque hay noche, ¿no? Entonces, si nos sentimos bien, también está bien sentirse mal y no pensar, porque a veces cuando uno está en este recorrido de hay que tener hábitos para tener como que nuestros sueños, pensamos que la única forma es estar siempre como que positivos, siempre como que sonriendo, pero está bien si nos enfadamos, está bien si nos sentimos mal, si estamos como que bajoneados, es parte del proceso. Sí. O sea, el camino, o sea, si es que uno lo ve como un recorrido, como una caminata, o sea, el camino no va a ser un terreno liso, ¿no? Va a haber sus bajadas, sus subidas, van a haber como que piedras en el camino, ¿no? En el que nos va a costar como que caminar más, porque porque eso al final es la vida, o sea, la vida no es lineal, ¿no? Exacto. Hay momentos donde estamos en el peldaño 10 y tenemos que volver al peldaño 4, porque así es como funciona, ¿no? O sea, no siempre vamos a estar en el peldaño 10. Y si algo te duele o te mueve, es porque te importa. Y yo me acuerdo que yo antes bailaba y tenía presentaciones. Okay. Y mi profesora, yo le decía como que estoy nerviosa, tengo miedo. Y me decía, está bien, si te pones nerviosa es porque te importa. Claro. Y decía, wow, en verdad sí, porque me gusta mucho esto que hago, lo disfruto, entonces de cierta manera me mueve, ¿no? Entonces, sí, eso es como algo como para tenerlo en la mente. Claro, que las emociones nos vienen a enseñar cosas. Sí. Y bueno, como nos decía la psiquiatra del episodio de ansiedad y estrés, nos dijo que no hay emociones buenas ni hay emociones malas, solo, o sea, son emociones que nos vienen a mostrar algo que en ese momento es lo que necesitamos. Entonces, si es que lo vemos desde ese enfoque, que incluso la furia, la molestia o la tristeza no son malas, sino que significa que es porque algo nos importa, es porque, por ejemplo, cuando estamos como que molestos puede como que significar que hay algo que nos parece que es injusto y que estamos como que viviendo. Entonces es ver, ¿por qué nos parece injusto y qué podemos hacer al respecto? ¿No? Entonces, si lo vemos desde ese enfoque y no tal vez desde que ¿por qué me pasa esto a mí? Y como que estar en ese pensamiento, como que en bucle, ¿no? De que todo lo malo me pasa a mí, que no voy a poder superar esto. En realidad como que no aporta, ¿no? Sí. Pero está bien si ese día como que estás indispuesto y no quieres ver a nadie porque te sientes mal, está bien, ¿no? Al día siguiente o a los días siguientes es como que ya lloré, ya me enfurecí, ahora ¿qué puedo hacer al respecto? Exacto. Hay una canción, hay un verso que dice: un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Nunca lo había escuchado. ¿De dónde es? La canción se llama Lo mal que estoy. Bueno, no sé si se llama así, pero el corito dice lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Es del Kanka. ¿Sí? Sí, es muy bonito. Pero yo soy nada entonada, pero quería decir que lo voy a repetir sin cantar para que no me critiquen.
Aunque no creo que te critiquen, la verdad, serían muy mala onda. La canción dice, Ujú. un ladrillo no sabe llorar, Ujú. pero tampoco lleva bien el compás. Y eso como que, ¿qué podría significar? Yo lo interpreto como que un ladrillo no es un humano, ¿no? Es como un ladrillo, es algo duro. Claro. No sabe llorar, o sea, es Ujú. como... Ah, es un objeto, entonces como que no siente No siente lo ni la bueno buena. ni lo malo supuestamente de la Exacto. vida. Ajá, Claro. no lleva bien el compás, digamos que no canta, no baila, Claro. no goza de la vida. Ajá. Y no llora, pero tampoco puede lo otro, ¿no? Al final Ajá. sentimos porque somos humanos y Exacto. ya está. No hay Y que darle está tanta bien. vuelta. Y está Ujú. bien, ajá. Qué lindo. Y bueno, como que comentando un poco de tu página Nudos Sueltos, ¿no? Que tienen que seguirla, la verdad. O sea, me encanta como que tu contenido es bien así como de inspiración, ¿no? Y siempre como que se enfoca en tratar como de ser nuestra mejor versión, ¿no? De un aspecto como que más de superación, tal vez se podría decir. Entonces, cuando empezaste tú este proyecto, como si vamos así en lo de las metas y el de los sueños, como que ¿cuál era tal vez tu enfoque o tu meta al tener esta página o esta cuenta en Instagram? Yo empecé en YouTube cuando consumía mucho YouTube y yo veía a personas que conectaban mucho y muy bonito con otras personas, ¿no? Como traspasaban la pantalla. Y muchas veces me ayudó a mí. Gracias a mi educación entiendo bien el inglés y yo lo que consumía mucho era youtubers en inglés. Y me hacía falta un contenido en español, como de ese tipo de temas. Y me gustaba el hecho de crear una comunidad y yo veía así los youtubers y decía, wow, lo que dice resuena mucho en mí. Yo desde chiquita me he sentido como un bicho raro, un poquito fuera de lugar y a mí me dolía, ¿no? O sea, al final, si no lo reconocía a esa edad, pero pensándolo en retrospectiva, sí como que tengo una heridita ahí de rechazo, de lo que tú quieras. Y yo no me hallaba, como que no me encontraba. Pero gracias a YouTube y a la plataforma y a la globalización y todo eso, pude ver otras personas como yo, ¿no? Y yo quería también entregarle a YouTube o al Internet eso que a mí me había dado. Entonces, por eso comencé a crear contenido. Ok, ¿y siempre supiste que era como que con este enfoque como de bienestar o empezaste de algo diferente? Cuando tenía las primeras ideas, mira que a mí me tomó como 5 años empezar mi primer YouTube. O sea, todos los días yo pasaba pensando, ay, esto podría ser un video. Pensaba en ideas, guiones, todo, planos, pero no me animaba. Pero yo consumía mucho contenido, lo que estaba de moda, ¿no? Belleza, maquillaje, blogs. Y eso era lo que yo veía, porque era lo que conocía. Claro. Pero luego comencé a conocer este otro rubro de bienestar emocional, que en ese momento ni siquiera existía esa frase, o sea... Claro, esa categoría. Ese término, pues yo simplemente hacía, pero no le ponía un nombre. Y ya con el tiempo, aprendiendo más, ya más o menos me podía ubicar. Pero sí, o sea, yo cuando empecé con videos reflexivos, sobre todo. No te enseñaba como... pasos para autoconocerte mejor, ¿no? Pero digamos, yo reflexionaba mucho. Lo que escribía en mi diario, por ejemplo, lo pasaba a videos. Y así empecé como poniendo fotitos y como una frase, mis ideas, no sé. Y poco a poco fue tomando forma y constantemente está cambiando conforme yo también voy evolucionando. Claro, entonces tú dirías que este contenido que creas es como una extensión tuya, ¿así lo ves? Sí, y me cuesta muchas veces como no estar presente, dedicándole tiempo y atención, porque es como si me descuidara a mí, porque yo siento que o sea, suena tonto ya, pero siento que es como mi legado, siento que es como mi proyecto de vida. Pero eso no es que es tonto, o sea, eso es lo que para ti es importante. Sí, es verdad. No hagan lo que acabo de decir. Sí, entonces, para mí sí es una extensión de mí, es como mi manera de expresar y yo
en mis primeros videos decía, no siento tanto, o sea, Sí. lo tengo tanto adentro de mí que necesito una manera de Claro. expresar, soltarlo. Ujú. Y desde chiquita, creo que he sido eso. Yo desde chiquitita, como me gustaba mucho acercarme a la gente, darle besitos, abrazarlas, o sea. Y mi mamá me preguntaba, pero Camilita, ¿por qué siempre estás besuqueando a todo el mundo? Y le decía, mamá, es que tengo demasiado amor para dar. Ay, qué linda. Entonces es eso, ¿no? Que no me puedo contener. O sea, Ajá. es, no sé, es como muchas ideas, muchas cosas. Ajá. Entonces necesito expresarlo creativamente. Y para mí, pues, ese es mi proyecto de vida. Tal vez mucha gente no lo entienda, pero para mí es valioso. Claro. ¿Y en qué momento o, por ejemplo, cuándo sientes que conectas a través de tu contenido con las personas? ¿Cómo has visto esa conexión? Es de las cosas más bellas que vas a experimentar cuando creas contenido, es el hecho de crear comunidad. Y es muchas veces a través de los mensajitos, ¿no? Sí, puedes identificar a las personas que están más pendientes de tu contenido. Y es muy hermoso ver cómo un humano puede abrirse de tal manera con un desconocido y confiarle cosas que a veces no resultan tan fáciles de hablar. Hay mucha gratitud como de ambos lados, porque por un lado sientes que lo que tú compartes es valioso y te sientes vista y reconocida, y también que acompañas, o sea, que hay personas que están de la manito contigo, ¿no? Porque esto es como, no es que yo tenga las respuestas y que yo te diga, ay, perdón, pensé que nos estaba haciendo como que nos queda poco tiempo. Cuando creas contenido no es que tú tengas las respuestas, o eso es lo que yo veo, ¿no? Eso es mi punto de vista, desde, yo no quiero crear desde un punto de yo sé y te enseño, sino juntos nos acompañamos y evolucionamos juntos, aprendemos juntos. Entonces, el sentir esa comunidad es muy bonito, porque encuentras personas que están en el otro lado del mundo, que de otra manera no has podido conectar con ellas, pero están ahí sintiendo como tú. Qué lindo. Y ya tal vez como para cerrar el episodio de hoy, en el que hemos conversado de todos estos como consejos o tips para cómo el autoconocimiento, cómo los hábitos y un plan de acción como que pueden llevar a esos sueños que los veíamos tan gaseosos, ¿no? Porque no le... perdón, otra vez. Entonces, como todos esos sueños que lo veíamos tan gaseosos, ¿cómo pueden materializarse y ser palpables en nuestra realidad? Pero en realidad lo más importante no es como obtener eso, sino todo el aprendizaje, ¿no? Entonces quería como preguntarte si dirías que todas estas rutinas, todos estos hábitos son una forma y estilo de vida que es no solo para conseguir el fondo de nuestros sueños, sino que en realidad es el vivir el proceso de nuestro crecimiento personal, pero en el presente. Sí, tal cual. No sé si he entendido bien tu pregunta, pero... O sea, diría que en realidad todos estos sueños, o sea, lo que diría en realidad es que todos estos consejos de los hábitos, que son una forma, porque lo podemos conseguir, como dijimos, no solo como que escribiendo, sino pintando, en realidad su fondo no es conseguir tal vez, que en ese momento pensamos, es ingresar a la universidad, sino en realidad es conocernos a nosotros mismos, y que eso no va a ser solo para un objetivo y luego yo ya me olvido y ya está, sino que puede formar como un estilo de vida, de cómo ver nuestra vida y la existencia en sí para todas otras cosas que no solo sea algo en particular. Sí, tal cual. Creo que todo va creciendo paralelamente, ¿no? Vas conociéndote mejor, vas creando mejores hábitos más alineados a tu autoconocimiento, vas cambiando tus sueños o tus objetivos, y al final eso es algo que se queda contigo para siempre, la manera en que te conoces y los hábitos que tienes sobre todo, ¿no? Porque
nuestro cerebro es neuroplástico. Entonces, o sea, tú... A ver, no quiero entrar mucho en tecnicismos, pero hay rutas neuronales que se van formando. Entonces, si tú cambias una acción y la repites varias veces, es muy poderoso porque eso ya se forma como un hábito. Y si te enfocas en ser constante y como decíamos, no tiene que ser perfecto porque ningún proceso es perfecto. O sea, puedes dar lo mejor de ti, pero lo mejor de ti no se ve igual cada día. Claro. Y el hecho de levantarte y seguir y formar hábitos es algo que se va a quedar contigo para toda la vida. Mi hermana decía, los valores y los hábitos son la mejor herencia. Y sí, es verdad, porque al final es lo que te acompaña para siempre. Bueno, Camila, ha sido un gusto conversar contigo sobre estos temas. Siento que podría dar para más, es una charla súper linda. Quería... no sé si tal vez quieres dar como que algún mensaje, que visiten tu página, tu cuenta. Tienes a la cámara. ¡Wow! ¡Qué nervios! ¿Qué digo? No sé. Síganme en mi Instagram. Ok. Sí, puedes decir cuál es tu Instagram para que te sigan. Está bien. Gracias, Clau, por esta conversación tan bonita. En verdad que lo disfruté un montón. Yo también. Sí, y como dices, podríamos seguir hablando para siempre. Pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Nudos Sueltos en Instagram, en TikTok y en YouTube. ¿También estás ahí como Nudos Sueltos en YouTube? Sí, en todo. En todo como Nudos Sueltos me encuentro. Ok, qué genial. Así que síganla, ya la han escuchado, es una capa. Y bueno, entonces nosotros nos vemos todos los jueves, ya saben, estamos también en TikTok y en Instagram como fondo.forma.podcast, así que ahí van a ver más contenido. Muchas gracias, Camila. Hasta luego, cuídense.